Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, expandimos juntos hoy la lección 2 del curso de milagros que dice: le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Tal como te invitaba ayer, te decía ayer, esto es una invitación primero a leer la lección completa, que la puedas leer en silencio, que tomes conciencia de hasta qué punto esta lección genera cosas, si genera un poco de incomodidad, un poco de premura, si genera alivio también, ¿no? Como usar las lecciones para empezar a darnos cuenta de que nos está generando esta enseñanza. Y esta primera frase nos está hablando acerca de que creemos que vemos una realidad objetiva, pero el curso nos está como invitando a ver las cosas de una manera muy diferente. Y nos dice en esta lección que todo lo que creemos ver en realidad es un significado que proyectamos. Es decir, la percepción no es pasiva, sino que es una fabricación. Cuando miramos algo, pensamos que simplemente lo estamos viendo, pero en realidad lo que estamos viendo es nuestra interpretación de lo que vemos, no la cosa en sí. Esto significa que no estamos percibiendo el mundo tal como es, sino como creemos que es. Y no estamos reaccionando a la realidad, sino a nuestro propio significado. Y esto significa que no estamos recibiendo información neutral del mundo, sino nuestra versión, nuestra interpretación de lo que vemos. Por eso esta lección no dice le doy un poco de significado a lo que veo, sino que dice le he dado todo el significado que tiene para mí. Es decir, no hay un significado objetivo más mi interpretación. Solo estoy viendo mi interpretación. Entonces, si todo el significado que veo es una proyección, en realidad, ¿qué es lo que estoy viendo? Si todo lo que veo es significado que yo he dado al mundo, al cuerpo, a otros, entonces lo que estoy viendo no es el mundo, sino que estoy viendo mi propia mente proyectada. Esto se vuelve evidente y aun cuando es evidente nunca nos ha servido para realmente tomar conciencia de qué es lo que estaba pasando, se vuelve evidente cuando dos personas ven la misma situación de manera completamente distinta. Donde una persona ve crisis, otra ve oportunidad de aprendizaje, donde una persona ve peligro, otra ve un desafío de encontrar seguridad más allá de las circunstancias, donde una persona ve injusticia, otra persona ve un proceso natural de liberación, etc. El curso en esta lección comienza a invitarnos a reconocer que lo que vemos no está allá afuera, sino que es una construcción mental. Y además es importante que veamos esto. Esta lección no nos está pidiendo que forcemos otro significado. Esta lección no dice, dale un significado positivo a todo lo que veas o cambia el significado que le diste por otro significado más positivo o más amoroso. Solo nos pide que tomemos conciencia de que estamos continuamente proyectando significado. Entonces es interesante porque en esta lección el curso no nos está diciendo qué debemos pensar sobre lo que vemos, nos está diciendo que lo que vemos no tiene el significado que creemos que tiene. Y este tipo de lecciones, como ya había dicho ayer, es una llave, es decir, no es abstracta. Y se puede practicar o aplicar en cualquier momento. Es decir, si noto que una persona me molesta,
en vez de pensar que este es el hábito automático, es porque ella es insoportable o porque no tenemos química o porque, bueno, todas las explicaciones y justificaciones que yo encuentre, puedo recordar, le he dado a esta situación todo el significado que tiene para mí. Es decir, es un traer a la memoria de que yo estoy aplicando significado. Por ejemplo, si me frustro con mi cuerpo, con los síntomas, las sensaciones de mi cuerpo, en vez de caer en la interpretación automática de que hay algo malo, me está pasando algo malo, esto no debería estar pasando, puedo recordar, le he dado a esto todo el significado que tiene para mí. O si siento miedo, si siento ansiedad o preocupación por el futuro, por el dinero, por la pareja, por la salud, en vez de asumir que hay algo real que temer, comienzo a recordar, le he dado a este pensamiento todo el significado que tiene para mí. Entonces no se trata de cambiar el significado, sino de notar que el significado no es inherente al mundo, sino que yo soy el sujeto que aporta significado. Y lo interesante es que si yo soy quien aporta significado, quien invierte significado, quien deposita significado en el mundo, entonces la realidad es que puedo comenzar a soltar significado. Por eso es una lección para comenzar a tomar conciencia de que soy yo quien asigna significado al mundo, a lo que veo, a lo que parece fuera de mí. Y por eso es una lección que marca el inicio de un cambio radical en la percepción, porque hasta ahora habíamos creído que el mundo tenía un significado intrínseco, que las cosas eran lo que eran, que las cosas son como son, que la realidad es como es, que las situaciones ya vienen con un sentido propio, con un significado propio. Pero el curso nos dice que no, que el significado no está en el mundo, que lo pusimos nosotros. Y esto, como yo siempre digo con mis clientas, es interesante si notamos resistencia, porque todavía tengo ese tipo de pensamientos de que no, y que de todas maneras la realidad de mi país es como es decir, cuando todavía siento que el mundo tiene un significado por sí mismo, entonces mi invitación es que comiences a usar estas lecciones como hipótesis de trabajo. Yo le llamo hipótesis de trabajo, es decir, no lo doy como una verdad, no tiene que funcionar para mí, pero me doy la posibilidad de explorar cómo sería comenzar a quitar el significado del mundo y comenzar a observar los efectos que tiene en mi vida y en la vida en sí, cuando yo dejo de ocupar como todo el espacio mental, dándole significado al mundo, ¿no? Este es el primer paso para recuperar la autoridad sobre la mente automática, porque si el significado no está ahí fuera, soy yo quien lo ha colocado allí. Y esto abre la puerta a la responsabilidad radical. No responsabilidades de culpa, sino desde la posibilidad de liberación. Si soy yo quien le asigna significado al mundo, puedo aprender a ver de otra manera. Y no tengo que forzarme a cambiar mi percepción ahora mismo, solo tengo que empezar a notar que es mi percepción, que lo que estoy viendo es un significado que yo ya elegí previamente, un juicio que yo ya elegí respecto del mundo, respecto de otros, de las relaciones, del dinero, de mi cuerpo, etc. También es interesante observar durante el día de hoy qué pasa cuando suelto o comienzo a abrirme a la posibilidad de que es posible soltar mi necesidad angustiante de darle significado a todo. Lo primero que aparece es como esta sensación de vacío, ¿no? Y es interesante porque el ego no tolera ese vacío, porque el vacío es lo único que no puede controlar. El pensamiento del ego, el programa del ego necesita asignar un sentido inmediato a todo lo que percibe, porque si no hay significado, pareciera que no hay identidad. Por eso el primer instinto cuando intentamos soltar significado, cuando nos abrimos a la posibilidad de que no tengo que estar esclavizadamente a cada instante dándole, juzgando absolutamente todo lo que pasa, lo primero que sentimos es
cierto miedo, como un pequeño grado de angustia o de incomodidad o de resistencia. Y ese es el mecanismo de defensa del ego para evitar que veamos lo que hay detrás de ese hábito esclavizante de interpretar y dar sentido a absolutamente todo. Cuando dejamos de interpretar, hay un espacio donde pareciera ser que no hay nada, que hay silencio, ¿no? Como hay espacio. Y comenzamos a encontrarnos con lo que somos antes de cualquier filtro mental. Es como si se despejara la niebla y por primera vez viéramos el mundo sin la historia que nos estamos continuamente contando sobre el mundo, sobre el cuerpo, sobre nosotros, etc. Entonces, no se trata tampoco de intentar activamente no interpretar, se trata de observar. Todas las lecciones del curso nos llevan a observar, en este caso, que el significado no es intrínseco, sino que es aprendido. Ver con claridad que estoy asignando significado es lo que empieza a deshacerlo. Ver con honestidad que la tarea de enjuiciar el mundo y que la tarea de pensar, y no solo el mundo, sino también a nosotros mismos, es absolutamente desgastante. Desde ahí es que comenzamos poco a poco a deshacer este hábito de juzgar absolutamente todo. Además, esta lección 2 expone un mecanismo fundamental. Y acá te invito a que no trates de entender hoy este pequeño paréntesis que voy a abrir. Esto lo trabajamos mucho en sesión 1 a 1, esto se trabaja con tiempo, son fichas que van cayendo que son muy profundas, entonces simplemente lo abro porque me interesa traer este tema a colación, pero no es que necesariamente tengas que tener un momento eureka con esto en este momento. Entonces, esta lección 2 expone un mecanismo fundamental que es que le damos certeza absoluta a nuestros pensamientos. Es decir, aparece un pensamiento y automáticamente asumimos como verdad. Si pensamos, por ejemplo, esto es grave, esta persona me está ignorando, no puedo dejar este trabajo porque no voy a poder generar dinero más adelante, la situación de mi país siempre es mala, este país no mejora, este dolor significa algo malo, etc. Damos por hecho que es así. Pero aquí está la clave. Lo que esta lección está revelando es que yo estoy fabricando ese significado. El pensamiento no es la verdad, es una interpretación. ¿Cuál es el problema de esto? Que toda nuestra certeza está puesta en los juicios, en los pensamientos y no en la vida, no en el ser que somos. Es decir, cuando creemos ciegamente en los pensamientos, lo que estamos protegiendo no es lo que es verdad, sino el sistema de pensamiento del ego, que es finalmente una identidad que es falsa. Es decir, el ego es una fábrica de falsas certezas, pero esas certezas no tienen base real, solo están sosteniendo nuestra identidad fabricada. Y esto es lo más radical del curso. Lo que creemos que nos da estabilidad, tener certezas, es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Vuelvo a repetir, lo repito para mí. Lo que creemos que nos da estabilidad, tener certezas acerca del mundo, de otros, de cómo funciona la vida de nosotros, etc., es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Esta lección no es solo un ejercicio intelectual, sino que nos está mostrando que la certeza puede y debe ser recolocada en otro lugar. Cuando dejamos de poner la certeza en los pensamientos, se abre la posibilidad de experimentar otro tipo de certeza que vive en el ser. Con el tiempo comenzamos a darnos cuenta además de que estos juicios no son, vamos a decir, inocentes, sino que justamente son una barrera que aparentemente nos impide experimentar la paz, la certeza, el amor del ser. Es decir,
Los juicios no son neutrales, no son simples pensamientos que aparecen y desaparecen sin impacto, y esto lo vamos a ir viendo y un curso de milagros lo deja muy claro, sino que cada juicio es como un pequeño ladrillo en la muralla que estamos continuamente recreando para separarnos del ser, de la verdad que somos. El problema no es solo que los juicios sean falsos, sino que los estamos usando activamente como una defensa contra la verdad. Acá viene bien como una pregunta de, esto era algo que a mí me pasaba, ¿no? Observando mi mente, de preguntarme cómo es posible que la mente no pare. O sea, ¿qué es lo que está detrás dándole aire a este mecanismo, haciendo girar la rueda, que parece que no puedo parar la mente? Esta pregunta aparece cuando dejamos de naturalizar que la mente no pare. Hay gente que vive toda la vida con su mente súper activa y nunca se pone a investigar cómo es que eso sucede, cómo es que aparentemente algo puso una mente dentro mío que no para, que no encuentra paz, ¿no? Entonces, esto que vamos a empezar a descubrir en el curso de que nosotros estamos usando activamente esos juicios como defensa, empieza a ser un lugar de exploración. Si me quiero sentar en silencio y simplemente, aparentemente, digo aparentemente y esto lo voy a abrir en lecciones mucho más adelante, pero aparentemente no puedo estar en silencio, significa que puedo comenzar a observar cómo yo estoy usando activamente los juicios como defensa. Es decir, no quiero quedarme en silencio y por lo tanto este mecanismo está hiperactivo, ¿no? Entonces no es que casualmente los juicios o pensamientos nos impiden experimentar la paz, sino que los colocamos ahí justamente como un mecanismo de protección contra la paz, contra el colapso de la identidad fabricada. Porque si soltáramos nuestros juicios, si dejáramos de interpretar constantemente lo que vemos, interpretar y además condenar. No solo estamos interpretando, los juicios no son neutrales, son pequeñas condenas. Todo el tiempo estamos condenando. Entonces, si dejáramos constantemente de interpretar, de condenar lo que vemos, si dejáramos de fabricar significado, ¿qué quedaría? Ahí es donde entra el miedo. El ego dice, si suelto todo esto, todo este sistema de pensamientos, me voy a disolver, me voy a morir. A mí me ha pasado en muchas situaciones entrar naturalmente en un espacio sin pensamiento y comenzar a sentir mucho terror. Como que me está agarrando algo en el cerebro, me estoy a punto de morir, algo está funcionando mal, ¿no? Pero la verdad es que cuando entramos en ese estado de no juicio, lo que se disuelve es la ilusión, no lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a ver esto en la experiencia, ¿no? Cada vez que notamos que nuestra mente está atrapada en pensamientos, podemos preguntarnos si realmente estoy viendo lo que es o estoy viendo lo que mi juicio me dice que es. Ese, por ejemplo, puede ser como una buena pregunta de apertura a comenzar a observar la mente y a discernir la mente, ¿no? Y a conocer la mente. Y acá voy a abrir un paréntesis para hablar brevemente de la teoría de la arbitrariedad del lenguaje de Saussure. Ferdinand de Saussure, en su teoría del lenguaje, estableció que la relación entre el significante, que es la forma de la palabra, y el significado, es decir, lo que representa, es arbitraria. Esto significa que no hay una conexión intrínseca entre la palabra y lo que representa. Quiero abrir este pequeño paréntesis para mostrar que en realidad en todos lados tenemos información de que el significado no está en el mundo, sino que lo asignamos nosotros, y no solo en el curso de milagros o en enseñanzas místicas, sino que incluso en la ciencia, ¿no? Entonces, la teoría de Saussure, por ejemplo, si la usáramos para abrir una palabra, en la palabra árbol, no hay ninguna relación esencial entre la palabra árbol con con la cosa a la que apunta esta palabra, ¿no? Si mañana, por ejemplo, toda la humanidad decide que en lugar de árbol,
no le sé, le vamos a cambiar el nombre al árbol, nada cambia en la cosa en sí misma. ¿Cómo se relaciona esto con el curso? Em, lo que estamos viendo con esta lección 2 del curso es que no solo el lenguaje es arbitrario, sino también los significados que le damos a la realidad. Es decir, cada cosa que percibimos la hemos cargado con interpretaciones que no provienen de la cosa en sí, sino de nuestra propia interpretación, de nuestra propia mente. Y esto tiene implicaciones enormes porque lo que el curso nos muestra es que el problema no es solo con las palabras, que la palabra sea arbitraria con respecto a lo que representa, sino con nuestra percepción entera. Es decir, así como no hay una conexión absoluta entre una palabra y lo que representa, tampoco hay una conexión intrínseca entre lo que veo y el significado que le doy. Por ejemplo, podemos ver a alguien que frunce el ceño y es como que automáticamente nuestra mente podría interpretar que está enojado conmigo, pero en realidad esa persona podría simplemente estar concentrada o incluso tener dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que no vemos el mundo tal como es, sino a través de nuestras asociaciones, nuestros juicios y nuestra historia personal. Y el significado es, si el significado es arbitrario, entonces no es verdad. Y si no es verdad, entonces podemos soltarlo. Podemos probar esta hipótesis de trabajo de comenzar a soltar significado. Y esto nos abre la puerta a la posibilidad de ver sin juzgar, es decir, de experimentar el mundo sin cargarlo con el peso de nuestros significados personales. Y la lección continúa. Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que puedas incluir lo que se encuentre a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentre detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría tensión. En este párrafo el curso nos da una instrucción muy detallada sobre cómo aplicar la idea del día. ¿Por qué es importante esto? Porque no se trata solo de un ejercicio mental abstracto, sino de comenzar a entrenar la percepción en tiempo real. Entonces, primero nos pide que apliquemos la idea a las cosas que están más cerca, luego que comencemos a mirar un poquito más allá, luego que giremos la cabeza para incluir, y que finalmente nos demos la vuelta y que podamos extender la práctica a lo que está detrás de nosotros. Y esto tiene un propósito muy claro y es mostrarnos que no hay nada en el mundo que esté exento de nuestra interpretación. Y el curso hace una advertencia, nos advierte explícitamente: no te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría tensión. ¿Por qué hace esta advertencia? Porque no se trata de un esfuerzo mental ni de un acto de control esta práctica. No es una tarea en la que tenemos que asegurarnos de hacerlo perfectamente. Aquí hay como un primer entrenamiento en soltar exigencia. Nos está enseñando a ser suaves con la práctica, a soltar la necesidad de hacerlo bien y simplemente permitirnos experimentar este ejercicio con apertura, ¿no? Entonces, si estamos practicando la lección y notamos que nuestra mente empieza a preocuparse por si lo estoy haciendo bien o estoy cubriendo todo. Yo, por ejemplo, la segunda vez que hice el ciclo de lecciones, realmente me exigían incluir todo y de hecho hasta me sentía culpable si había objetos que los dejaba de lado, ¿no? Entonces, es interesante observar, tal como dije ayer, como usar la práctica para observar, para empezar a estar interesados en mi mente, ¿no? En ese caso, por ejemplo, estaba haciendo la práctica, pero también estaba atenta a cómo mi mente estaba queriendo dirigir la práctica,
si se sentía culpable, cómo me sentía con respecto a la práctica, ¿no? Y entonces, si ya estamos como metidos en esa narrativa de si lo estamos haciendo bien, si ya cubrí todo el espacio, ya estamos como en la narrativa del ego. Y en ese momento podemos reconocer y soltar y recordar que no estamos aquí para hacer un ritual. Un curso de milagros es una vivencia, no es un ritual ni una práctica mecánica, sino un acto de conciencia para comenzar a ver el mundo de una manera diferente. En este párrafo hay una oración que podría pasar totalmente desapercibida, un detalle que parece menor. Dice, ya que eso causaría tensión, te está dando la instrucción de cómo podés hacer la práctica para que no te genere tensión. Y incluso cuando ese detalle parece intrascendente, en realidad lo que nos está dejando ver entre líneas es que el curso nos conoce mejor de lo que creemos. Primero porque el curso está anticipando nuestra reacción, sabe que vamos a querer hacerlo bien, sabe que nuestra mente está entrenada en la exigencia, sabe que podemos sentir presión incluso en algo tan simple como mirar objetos. Y esto revela algo crucial que a mí me llena el corazón de profundo amor. El curso no nos está pidiendo esfuerzo ni perfección, porque el entrenamiento no se basa en la autoexigencia, sino en la confianza. Nos dice, confía en este proceso porque te conozco. Nos está mostrando que el entrenamiento ya está diseñado para evitar que caigamos en nuestros patrones de control, de lucha y autoexigencia. Esto lo vamos a ver una y otra vez cuando revisemos y expandamos lecciones del curso. Y aquí hay una clave profunda para mí sobre la relación con el curso, ¿no? No necesitamos, ni nos está pidiendo entender todo de inmediato, no nos está pidiendo que hagamos las cosas perfectas, solo necesitamos confiar lo suficiente como para practicar aun cuando algunas lecciones nos incomoden. O sea, solo necesitamos confiar lo suficiente como para practicar. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces el curso me pide 1 minuto de mi día y a mí eso ya me parece un montón. Entonces necesito confiar en este entrenamiento como para dar ese minuto de mi día al curso y a su enseñanza, ¿no? Entonces, desde esta lección número 2, este comienza a ser un entrenamiento absolutamente opuesto a los entrenamientos del mundo. Es un entrenamiento que nos entrena en suavidad y en confianza, y es un entrenamiento que nos dice, no necesitas pelear con tu mente, casi que nos susurra, porque fíjate que esto está encriptado en una pequeña oración que dice, no hagas esto porque puede causarte tensión, ¿no? Entonces casi que nos susurra, no necesitas pelear con tu mente, solo necesitas seguirme un instante más, observar un objeto más y ver que a ese objeto le he dado todo el significado que tiene para mí. Y la lección continúa. Echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tengan para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que al piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente. Y ya con este cierre podemos ver que el curso nos está entrenando específicamente en esta lección en la imparcialidad. Hasta ahora nuestra percepción ha sido completamente parcial y selectiva. Damos más significado a algunas cosas que a otras, creemos que algunas cosas importan y que otras no. Algunas cosas son personales y otras no. Vemos diferencias en lo que en realidad es siempre lo mismo. Pero aquí el curso nos muestra algo clave.
Todo lo que veo tiene el significado que yo le he dado y mi percepción no distingue realidades, sino solo mis propios juicios. Fíjate que acá hay otra de esas pequeñas oraciones dentro de oraciones que están como encriptadas, porque está hablando de que le des la misma importancia a un botón que a un cuerpo, ¿no? Y este es un ejemplo interesante, ¿no? ¿Por qué mi mente reacciona diferente cuando veo un botón que cuando veo mi cuerpo? ¿Por qué me parece absurdo decir que un brazo tiene el mismo significado que una mosca o que mi cuerpo? Es decir, la diferencia no está en el objeto, sino en mi mente, en mis juicios previos que dicen mi cuerpo es importante, esto no lo es. Y el curso nos invita a soltar esas diferencias arbitrarias y a mirar todo desde la misma neutralidad. Y la clave de la lección no es tratar de incluir todo, como yo hacía al principio, que sentía culpa si no incluía todo, sino asegurarnos de no excluir nada a propósito. Esto ya nos empieza a entrenar para el perdón, porque perdonar no es elegir qué soltar y qué no, sino es verlo todo desde la mirada inocente. Y este es un primer paso hacia la verdadera visión, la visión que no está condicionada por lo que creemos saber, sino que es la visión que ve lo que es. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.